Natalie, entrando ya en el asunto de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre síndrome de ovario poliquístico, hay una pregunta que me gustaría iniciar el día de hoy es, ¿en qué momento como médico general o como profesional de la salud, que estoy en la consulta o que estoy valorando un paciente, en fin, puedo sospechar que una paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico o que al menos puedo iniciar una investigación diagnóstica para hallarlo o descartarlo en el contexto pues de la valoración que pueda tener con un paciente, para que no se nos escape como este diagnóstico? Cuéntanos un poco cómo podemos hacer ese abordaje. Bueno, Sebas, esto es lo que yo creo que más tienen que escuchar, porque todos se confunden, incluso hasta los médicos se confunden y piensan que síndrome de ovario poliquístico igual a ecografía con ovario poliquístico. Punto, ahí queda el diagnóstico. Resulta que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que es muy bonita porque es una enfermedad que no solo es anatómica, de hecho no es anatómica, es lo último que hace, un cambio anatómico. Es un proceso hormonal endocrino en el que no se sabe su origen, en qué momento sucede, pero es un proceso que ocurre más a nivel de la resistencia a insulina. Entonces es la típica paciente. El síndrome de ovario poliquístico tiene 28 fenotipos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etcétera. Pero la típica paciente con síndrome de ovario poliquístico es la paciente que llega muy gordita a la consulta, la paciente que es muy velluda, la paciente que es llenita de acné, que tiene la hiperpigmentación en la zona del cuello, en la zona de las axilas, en la zona de la ingle, y que consulta principalmente porque sus ciclos menstruales desde generalmente 18, 19 años, ojo que no se tiene en cuenta desde el momento de la menarquia, porque eso es otro cuento, más o menos desde los 18, 19 años, la paciente tiene ciclos menstruales 2 o 3 veces al año. Esa es la típica paciente con síndrome de ovario poliquístico. Ella generalmente no consulta porque está gordita, podría consultar por su acné o por el vello, pero a ella le llama mucho la atención porque le llega muy pocas veces la menstruación. Hay pacientes que se pierden porque toman anticonceptivos, entonces uno con el anticonceptivo menstrua o no menstrua y no se da ni por enterada, pero así la paciente esté tomando anticonceptivos, que les llame la atención a esa paciente que es subidita de peso, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad a los 19, 20, 21 años, que es llenita de acné, la espalda, la zona del pecho, la cara o que es muy velluda. Esa es la paciente típica de síndrome de ovario poliquístico, que yo me apoyo en unos exámenes que yo necesito después, unos exámenes de sangre, que necesito después unas ecografías para poder ayudar con el diagnóstico, pero el diagnóstico tiene 3 criterios importantes: que la paciente tenga un hiperandrogenismo, o sea que clínico, que por fuera se vea con el acné, con el vello. Los criterios que nosotros utilizamos somos, para el hirsutismo, se llaman criterios de Ferryman-Gallwey, y los criterios del Ferryman-Gallwey evalúan cómo está el vello en la cara, cómo está el vello a nivel del pecho, a nivel de la espalda, en el pezón, en la zona del abdomen alto, bajo, muslo, ingle y zona genital. Eso da un puntaje, incluso no se lo tienen que aprender. Eso, yo realmente al principio de ginecología, lo que yo hacía era Google, Ferryman-Gallwey, puntaje tan, total, mayor a 8, listo, esta niña tiene un hirsutismo. Pero puede que no sea hirsutismo, puede que sea acné, que puede que sea las entradas típicas de un hombre, la alopecia masculina. Eso tiene que tenerlo, pero además, ese es el primer criterio. El segundo criterio es que tenga un hiperandrogenismo paraclínico, entonces yo le tengo que pedir unos exámenes a la paciente. ¿Y cómo me doy cuenta? Lo mínimo que yo tengo que tener para las afectaciones menstruales, y es lo que yo les hago énfasis a mis estudiantes, cuando una paciente tiene cambios, ciclos infrecuentes, ya no se llama oligomenorreas, eso ya no existe, se llama ciclos infrecuentes, que son ciclos que llegan más de 35 días. Siempre mínimo tengo que tener un examen de tiroides, mínimo tengo que tener un examen de prolactina, pero ya cuando yo estoy sospechando de un hiperandrogenismo, debo de tener examen de testosterona libre, debo tener examen de 17-hidroxiprogesterona alfa para descartar que no sea una hiperplasia suprarrenal congénita, tengo que tener de hidroepiandrosterona sulfato y androstenodiona. ¿Por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico es lo que más diagnóstico dan los médicos, pero lastimosamente es un síndrome de descarte. Yo después de descartar que tiene hiperprolactinemia, que no tiene hiperplasia suprarrenal congénita, que la paciente no tiene, hay otro síndrome que es muy similar que se llama HAIR-ON y es un síndrome de alteraciones, hiperandrogenismo únicamente, pero después de que yo descarte todo, ahí sí puedo decir, no, ¿sabe qué? Queridísima amiga, tienes un síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos con el segundo criterio, que es el hiperandrogenismo en sangre, sanguíneo. Y lo último
es la ecografía que me dice que tengo unos ovarios con actividad poliquística y no es que simplemente el radiólogo diga eso, es que en las ecografías cuando a mí me dan un volumen de los ovarios, a mí me dicen el ovario mide 1 por 1 por 1, el volumen es igual a, debe ser un volumen mayor a 12 cc. Esos son los criterios. La paciente debe cumplir con 2 criterios, si no cumple con los 2 criterios mínimo de 3, no tiene síndrome de ovario poliquístico. Eso es la sospecha del síndrome de ovario poliquístico. Wow, de verdad que súper bien explicado esa primera parte que nos acabas de dar. Ni siquiera en la universidad lo había visto de esa forma. De verdad que increíble este valor de conocimiento que nos estás dando en este momento. Me surge una pregunta acá, doctora Natalie, y es ¿cómo es el abordaje que debo hacer desde medicina general a esa paciente? ¿Cómo puedo empezar el enfoque y manejo de esa persona, de esa paciente que yo le sospecho el síndrome de ovario poliquístico, o si de entrada es una paciente que debo referir o remitir a la especialidad como tal? Cuéntanos. Mira que lo que yo te decía, que a mí me parece fenomenal este síndrome porque pues yo sé que muchos médicos no gustan de la ginecología, yo lo sé. Yo sé que nos odian un poco, de hecho yo amo la ginecología, es más por la parte ginecológica porque la endocrinología me parece mágica. Pero entonces, miren que al que le gusta la medicina interna, resulta que es que el síndrome de ovario poliquístico es de alto riesgo metabólico. Las pacientes con ovario poliquístico tienen riesgo de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, tienen riesgo de hipertensión y pues de infartos y lo que conlleva estas complicaciones. Aumentan sus triglicéridos, su colesterol. Entonces el médico yo creo que lo debería ver más como un problema, un momento de prevención y promoción. Así tiene que ver a las mujeres con síndrome de ovario. ¿Qué puede hacer el médico general? Claro, el médico general primero la clínica, uno siempre le decían en semiología, por favor, miren la clínica, que la clínica dice mucho, y realmente en este tipo de patologías, aquí la clínica dice mucho, y los dejan pasar, es por eso. Entonces llega la paciente con la acantosis nigricans, la hiperpigmentación típica en las axilas y en la zona del cuello, y no, la dejan pasar. Y eso ya los debe hacer sospechar. Miren que con el síndrome de ovario poliquístico uno no sabe qué empezó primero. Así como dirían el huevo o la gallina. Resulta que en el síndrome de ovario poliquístico hay una hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia aparentemente es la causante de que se eleven todas estas hormonas masculinas y salgan ese montón de huevitos. Antes de, pues en el ovario, o sea, los folículos, los quistes que llaman. Se decía que los causantes del síndrome de ovario poliquístico era el mismo ovario que tenía quistes, que liberaba hormonas masculinas y que las hormonas masculinas hacían que se elevara la insulina. El problema en estas pacientes realmente, más que manejar sus menstruaciones es importante porque tienen riesgo de lo que ahorita vamos a hablar, otro riesgo, pero estas pacientes yo necesito controlarles la resistencia a la insulina para poder hacer el resto. Con eso tienen, para poder tener una buena prevención a largo plazo. Entonces, ¿qué puede hacer el médico general? Primero, identificarla, ver si tiene obesidad, ver si tiene sobrepeso, índice cintura-cadera, cómo son sus ciclos menstruales, lo mismo, evaluar el hirsutismo, evaluar el acné. ¿Qué puede pedir mínimo un médico general? Un médico general puede pedirles una insulina pre y post porque tenemos que evaluar la resistencia a la insulina. Si yo le doy anticonceptivos y no le manejo la resistencia a la insulina, no estoy manejando el síndrome de ovario poliquístico, no estoy haciendo nada. Entonces puedo pedirle, si es del caso y tiene obesidad, su curva de tolerancia a la glucosa, su hemoglobina glicosilada, lo que les decía que las alteraciones, los ciclos infrecuentes deben estudiarse además con patología, la TSH, T4 libre, ¿qué más tendríamos aquí? Los niveles de prolactina y incluso la testosterona, los niveles de testosterona lo puede medir un médico y la ecografía pélvica transvaginal. Eso lo puede pedir un médico general. Y ya si está pues con obesidad, la paciente tiene 25, 26 años, si está obesa, su perfil lipídico, porque igual eso también lo pedimos nosotros. Y ya con toda esa sospecha, incluso si hay que iniciarle un hipolipemiante, si hay que iniciarle un antihipertensivo porque tiene hipertensión, eso lo puede hacer el médico general. Y nos deja a nosotros más lo metabólico para terminar de completar los estudios y definir si es el síndrome de ovario poliquístico o si tiene otra patología pues endocrina que es la que esté causando esto. Pero creo que el médico general puede hacer muchísimo, porque de hecho todas esas patologías a los que lleva el síndrome las puede abordar el médico general. Hay algo aquí, Natalie, que me genera un poco de curiosidad y es cuántas de esas pacientes en realidad o cuántas personas y pacientes de ginecología estarán subdiagnosticadas en síndrome de ovario poliquístico, pues
generalmente por medicina general han sido enfocadas como un manejo sintomático a una paciente hipertensa, se maneja la hipertensión, o una paciente que tiene un desorden en su ciclo menstrual, entonces se le maneja como ese contexto. Eh, ¿Qué consejo nos das como para no subdiagnosticar esas pacientes, evitar de pronto cometer el error por ausencia de llegar a un diagnóstico más preciso, y poder en realidad hacer un enfoque mucho más completo de estas pacientes que pueden llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ese es lo que tú dices, pueden haber muchas síndromes metabólicos manejados solo como síndromes metabólicos o como resistencia a la insulina, que son síndromes de ovario poliquístico, pero también al contrario, hay un montón de síndromes de ovario poliquístico que simplemente son diagnosticadas porque les piden una ecografía y un radiólogo dijo que la paciente tenía un síndrome de ovario poliquístico en la ecografía, ¿cierto? Que no debería ser. Eso es una cosa que hay que tener muy presente, que el síndrome es un conjunto de hallazgos y de cosas y no es solo un solo hallazgo. La clínica, lo que te digo, en este es la clínica. Esas pacientes que tengan el síndrome metabólico, cogerlas más temprano, que no han podido tener hijos, que los ciclos son muy irregulares, y es que es muy típico, Sebastián, es muy típico, y es la paciente muy gordita que llega ahí, tiene 32 años y dice, es que llevo 5 años con mi pareja, no he podido quedar en embarazo, y tiene los hallazgos típicos, y usted la mira y está hipertensa, y entonces usted le pide su curva de glucosa y está alterada, y la mandan a ginecología y ya. Entonces, esas pacientes con síndrome metabólico, quítenle cualquier manejo hormonal, se lo tienen que quitar, no puede tener ningún influjo hormonal mínimo 3 meses, que si está con la pila, que si está con pastillas anticonceptivas, pues ojo, que utilice condón que no se vaya a embarazar, porque además si se embarazan tienen mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes, etcétera, pérdidas gestacionales. Pero en esas pacientes se suspende todo lo hormonal y le piden su kit completo, igual, perfil lipídico, renal, de glucosa, pero le pueden pedir ahí sus pruebas masculinas, testosterona libre, androstenodiona, 17-hidroxiprogesterona alfa, ¿cuál me falta? De hidroepiandrosterona sulfato, FSH, LH y estradiol. Con eso, incluso en el síndrome de ovario poliquístico hay un tip que es que ustedes siempre, como para que se lo aprendan fácil, la hormona folículo estimulante siempre debe ser mayor a la hormona luteinizante, siempre, para que se lo aprendan, pues porque el resto no les voy a explicar que el tipo no. Si ustedes ven que en una paciente que están sospechando síndrome de ovario poliquístico, la hormona luteinizante está por encima de la folículo estimulante, esa paciente tiene un problema de progesterona, de anovulación y muy posiblemente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Ese es un tip. Porque son felices pidiendo FSH y LH y no saben para qué sirve. Pues al menos el día que vean una LH superior a la FSH, piensen que esa paciente está cursando con una oligoanovulación y que sea posiblemente un síndrome de ovario poliquístico. Sí, de verdad que los exámenes paraclínicos empiezan a jugar un papel muy Sí. importante Sí. en este escenario, ¿cierto? Hay algo interesante aquí que quiero mencionar y es la necesidad de saber, de ese rigor académico que debemos tener como profesionales de la salud para poder llegar a diagnósticos obviamente más precisos. Y voy a algo que me decía mi abuela hace muchos años cuando yo empecé a estudiar medicina. Ella me decía, mijito, ¿de qué se van a enfermar sus pacientes? Y yo le decía, no, pues de la presión, del corazón, de qué sé yo, ¿cierto? Y ella me decía, no, ellos se van a enfermar de lo que usted sabe. Y eso me generó mucha reflexión al punto de que todavía lo reflexiono y es, claro, yo no voy a poner un diagnóstico en un paciente, en una Sí. paciente, de algo que yo no sé. Yo voy a buscar la forma más parecida a lo que yo tengo en mi mente para poner un diagnóstico. Y generalmente nosotros como profesionales de la salud y médicos principalmente, pues no mandamos un paciente para la casa sin un diagnóstico. Si alguien viene a nuestra consulta, pues lo mínimo que yo puedo darle es un diagnóstico y en consecuencia un tratamiento a ese diagnóstico que yo le estoy dando. Entonces, si yo no pongo un diagnóstico preciso, en consecuencia el tratamiento no va a ser muy preciso. Por eso es muy importante la metodología que nosotros utilizamos en Ujú. nuestra empresa, en Revive, para la capacitación de los profesionales de la salud, que se basa en el Mastery Learning, que es el aprendizaje para el dominio. Más que una certificación, en realidad nosotros como profesionales de la salud debemos Ujú. reflexionar en la necesidad del conocimiento, de la educación continuada, Ujú. porque generalmente como profesionales de la salud nosotros creemos que sabemos, pero es porque aún no sabemos lo que no sabemos. Y yo sé que es un juego de palabras que normalmente yo repito, no solo en los cursos y en los podcasts, sino cuando estamos entrenando y capacitando personas. Y pues ahora aprovechando todos estos episodios que estamos haciendo en los podcasts,
aprovechamos, obviamente, pues, para mencionarlo, para que reflexionemos un poco sobre lo que nosotros creemos que sabemos, pero es porque todavía tenemos un desconocimiento de mucha información. En este caso, el profundizar sobre un diagnóstico y una enfermedad o un síndrome preciso, pues nos va a llevar a poder sospecharlo y ser mucho más ordenados al momento de llegar a un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, por eso motivamos a las personas a que tengan como ese rigor de estar estudiando, de estar actualizándose, y de verdad que brutal esta información que nos das porque nos muestras ese escenario que no sabemos para que podamos profundizar un poco en ello. No, miedoso, yo te entiendo, porque si es cuando uno estudia, Sebas, pero te suspendo, hay que uno va y lee algún tema y dice, oh, por Dios, a partir de mañana lo busco. Todas las que llegan, uno dice, ay, yo porque esto no lo había visto antes en las pacientes. Pero sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Claro que cuando uno revisa un tema y lo tiene muy bien aprendido, en realidad se vuelve algo gracioso porque casi que todos los pacientes, todas las pacientes que llegan, pues uno empieza como a encasillarlos en ese conocimiento que uno tiene, Sí, y yo es sé. apenas lógico. Yo sé. Y va relacionado con lo que acabo de decir, y es siempre que tenemos algo en nuestra mente, pues vamos a relacionarlo con ese conocimiento, esa información que tenemos en nuestra cabeza. Como tal, pues hay un refrán o algo que dice un filósofo, y es: teme a la persona de un solo libro. Por eso es importante leer bastante, documentarse bastante, pues porque voy a tener una gama de posibles diagnósticos y cómo empezar a relacionar eso en ese pensamiento crítico para llegar al diagnóstico. Y claro, en definitiva es lo que buscamos, ¿cierto? Esa motivación a las personas, y con eso que estás haciendo hoy con nosotros, contándonos todo esto, pues nos motivas mucho más a abrirnos ese panorama hacia lo desconocido, a reforzar ese conocimiento y pues a tener el rigor académico de seguir profundizando como en este escenario tan importante como es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, finalizando este episodio, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre cuál es ese enfoque terapéutico recomendado para estas pacientes, aunque ya nos has mencionado un poco sobre esto, pero ya en detalle preciso, ¿cuál es ese enfoque terapéutico recomendado para enfocar y manejar estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Bueno, hay que tener presente que la mayoría de estas pacientes tienen una importante preocupación, y es que como sufren de anovulación u oligoanovulación, o sea, ovulan de vez en cuando, a ellas les preocupa muchísimo su fertilidad. Entonces hay que explicarles, y yo siempre les digo, en la medicina no hay nada 100% escrito. Hay pacientes según el fenotipo que podrían quedar en embarazo fácil o no, pero nada es imposible, ¿cierto? Partamos de ahí, por favor. O sea, eso es una cosa que yo les digo mucho a los estudiantes: no le digan a la paciente, usted nunca podrá quedar embarazada. No es que no vaya a quedar embarazada, sino que va a ser más difícil que quede en embarazo. Ok. El tratamiento inicial, y lo que yo necesito ver primero, es que la paciente no tenga esa resistencia a la insulina, porque mi foco importante va a ser bajar esos niveles de insulina. Entonces, estas pacientes o la tienen en ayunas muy elevado o posterior pues al consumo de glucosa. Entonces, iniciamos tratamiento generalmente con metformina. Es lo que les damos tratamiento a estas pacientes, y ya ahora hay muy buenos resultados en los estudios con el uso del mioinositol en tabletas para las pacientes para disminuir esos niveles de resistencia a la insulina. Sirve muchísimo para mejorar la ovulación, impresionante, o sea, se embarazan. El mioinositol embaraza más que los hombres, el mioinositol. Y entonces, pero es una buena molécula que estamos usando. Pero bueno, un médico general puede iniciar manejo con metformina. Recuerden que como eso no causa hipoglicemia ni nada, ya son pacientes con niveles normales de glucosa, pero resistencia a la insulina. Luego de esto hay que acompañarlas siempre de vida sana, que es lo que es tan difícil para uno que le digan alimentación sana, hacer ejercicio. Son pacientes que tienen que hacer ejercicio, y explicarles que esa debe ser su vida el resto del tiempo, porque eso les va a durar siempre. Es una patología que no se quita, que va a haber momentos en su vida en las que tenga buena alimentación, tenga ejercicio y todo, que puede mejorar, pero no se les va a quitar. El día de la menopausia se les quitará, pero no más. Entonces, a estas pacientes se les inicia metformina, se les da manejo con mioinositol si es necesario, a veces cuando quieren quedar en embarazo, y ya de ahí partimos con el uso de los anticonceptivos. Los anticonceptivos antiandrogénicos. Para nosotros el mejor anticonceptivo para el manejo del androgenismo es la ciproterona. Todo lo que tenga ciproterona en combinado con etinilestradiol. Ojo, que la ciproterona aumenta el riesgo de eventos trombóticos en las mujeres con un índice de masa corporal superior a 30. Entonces, si es obesa, no dar ciproterona. O sea, que es la típica síndrome de ovario poliquístico, que es muy gordita, no dar ciproterona. Pasamos al siguiente punto, que es el dienogest, en orden pues de importancia para el androgenismo. Todo lo que tenga dienogest con etinilestradiol. Y porque la idea es que estas pacientes, como no ovulan, no menstruan, pero tienen una estimulación exagerada
de estrógenos a nivel del endometrio y hacen cáncer de endometrio a largo plazo. Por eso estas pacientes, mientras no piensen tener hijos, van a dejarlas ustedes todo el tiempo con un manejo hormonal, todo el tiempo. Hasta el día que ella diga quiero tener hijos, tiene su hijo, luego vuelve con el mismo problema, vuelven y le ponen la hormona, porque hacen cáncer de endometrio. Y ese es nuestro factor de protección, son los anticonceptivos. Y en caso de no tolerar el dienogés, el tercero, en orden de importancia, puede ser la drospirenona. Por favor, no dar anticonceptivos con levonorgestrel, idealmente, porque pues ellas son con acné y el levonorgestrel no maneja mucho el acné, no maneja el hirsutismo. La drospirenona a nuestro favor es que mejora muchísimo los niveles de triglicéridos y colesterol, las dislipidemias, nosotros las ayudamos a manejar incluso en la menopausia con anticonceptivos con drospirenona. A las pacientes hipertensas les funciona súper bien porque produce una vasodilatación importante, entonces anticonceptivos con drospirenona mejoran muchísimo el riesgo por hipertensión. Y esa es nuestra base. Y el acompañamiento son mujeres que entran mucho en depresión por no poder tener hijos, toca mandarlas al psicólogo. Yo ya me estoy acompañando mucho de terapias holísticas porque me ha ido muy bien. Como la gente ha perdido a veces tanto la fe como en la medicina tradicional, a veces perdónate, tú no tienes la culpa, naciste así, pues vamos a ayudarnos todos. Ese cambiar de ese chip en que tú no eres la culpable de lo que está sucediendo, que el marido le echa la culpa porque no se embaraza, que luego le dio cáncer de endometrio, que el riesgo que tiene, o que se volvió muy gordita, muy velludita y muy con acné, entonces la autoestima en el piso. Hay que acompañarse. Es más eso. Yo creo que los médicos, más que recetar fórmulas, tenemos que acompañar. Y eso es a lo que la paciente le tira. Hay donde un médico que por favor, sí, el otro me metformina ya, pero tú por favor ayúdale a decirle qué es lo que más vamos a hacer, qué acompañamiento te puedo dar, aquí estoy, aumentemos tu autoestima, mira que con la vida saludable. Entonces esto es vida saludable, metformina si hay resistencia a la insulina y el antiandrogénico todo el tiempo para prevenir el cáncer de endometrio, fuera del otro montón de riesgo metabólico que tienen estas pacientes. Eso que mencionas del abordaje holístico de esta paciente en realidad es muy, muy importante. Últimamente se ha venido haciendo mucho énfasis en eso. La paciente no solo tiene un problema de tipo clínico, sino que asociado a su patología, este síndrome, pues va a tener un contexto también psicológico, Sí. quizás psiquiátrico, con múltiples especialidades, medicina interna, endocrinología, ginecología, en fin. Y pues eso habla de la integralidad y de la importancia de esta patología como tal. De verdad que últimamente se ha venido haciendo mucho énfasis en ese manejo humano del paciente en el contexto pues general, como conductas interdisciplinares para poder hacer un abordaje mucho más completo de toda su enfermedad y pues de su síndrome, ¿cierto? Bueno, finalizando con los podcasts y con este episodio, generalmente tengo una pregunta para finalizar y es como esa que nos hace reflexionar o nos muestra algunos errores o situaciones que podemos estar cometiendo como profesionales de la salud. Y no te vas a escapar de esta pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos errores o esos momentos que tú dices, no hagan esto o por favor, nunca jamás en la vida repitan esta acción en el enfoque de una paciente con el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué tienes para contarnos acerca de estos errores que podríamos estar cometiendo como profesionales de la salud? Primero, las mujeres cuando tenemos la menarquia, cuando nos llega la menstruación, tenemos derecho a que esos primeros 5 años haya una inmadurez del sistema hipófisis, del eje hipófisis-ovario, ¿sí? Eso está inmaduro. Como está inmaduro los primeros 5 años, las mujeres tenemos menstruaciones irregulares. O son muy frecuentes o son muy infrecuentes. Esto quiere decir que los primeros 5 años de la menstruación ustedes no pueden hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. No se vale que una paciente que está dentro de sus primeros 5 años después de la menarquia le den un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque puede ser inmadurez de eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. Ese es el más frecuente. Sí, niñas de 15 años, no, es que yo vine porque el médico me mandó porque tengo síndrome de ovario poliquístico. ¿Hace cuánto te llegó la menstruación? Hace 2 años. No, muy posiblemente no tenga síndrome de ovario poliquístico. 2. El error más grande que cometen. Una paciente quiso hacerse un chequeo, se fue para donde X lugar, se tomó una ecografía y el radiólogo, no el ginecólogo, aunque también algunos ginecólogos a veces cometemos ese error, ponemos en la ecografía paciente con ovarios de morfología poliquística. ¿Ya? ¿Listo? Valoración por ginecología, paciente con síndrome de ovario poliquístico. Es lo más común. Y el otro, que es, pues me parece más grave, digámoslo así,
que es que simplemente no evalúan a la paciente, no evalúan eso, lo que dijimos, la paciente llega hipertensa, con sobrepeso, diabética, muy jovencita, 23, 24 años, la mandan al internista y ya. Y son pacientes, no averiguan sus ciclos menstruales, cómo está esa parte, porque yo sé que uno cuando no es ginecólogo, de hecho cuando yo era médica general, uno no le dé tanta importancia, a duras penas pregunta cuántos embarazos. 1, listo, ya. Ni ciclos menstruales, ni cómo se comportan. Entonces, las pacientes que tienen ese síndrome de ovario metabólico, más si son de menos de 30 años, que dicen, no, eso era familiar. No, de pronto tiene un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por favor, en esas pacientes, investigar nuestra parte endocrina, a ver si es eso lo que está pasando con esta paciente. Bueno, Natalie, de verdad que brutal toda esta información que nos acabas de dar, súper completo, de verdad que dejas un panorama muy claro sobre toda esta información y cómo debemos enfocar, manejar, bueno, todo lo que tiene que ver con este síndrome de ovario poliquístico. De verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Revive Podcast. De verdad que dejas un nivel académico bien interesante. Y bueno, espero tenerte en otros episodios más adelante, así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto acompañarlos, que estén muy bien. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por llegar hasta este momento del podcast del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @gprevive, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Y acá en YouTube nos pueden encontrar como Revive Podcast. Para que nos sigan, suscríbanse por favor para que les lleguen las notificaciones de los siguientes episodios que podemos estar subiendo con este nivel académico de lo que acabamos de revisar el día de hoy. Y no se les olvide seguir a la doctora Natalie y en su cuenta de Instagram que es @de mujer a mujer ginecología. Muchas gracias a todos.